Hola, aquí el Capitán Patapal al habla. Hoy tiene toda la pinta de que me voy a meter en un jardín, pero al mismo tiempo no quería dejar de pasar el cebo que me ha dejado el compañero Curro Esteves en el Polidori, en el concurso homenaje a John William Polidori, que estamos todavía en la fase de evaluación de los relatos, en el que hablaba de un tema indispensable, pero al mismo tiempo delicado y complejo, como es la erótica del terror o la erótica del miedo. Como me conozco y sé que tengo tendencia a divagar muchísimo y irme por los cerros de Úbeda, me he dicho, vamos a centrarnos en tres elementos que yo creo que pueden darnos algunas pistas sobre cómo tratarlos, siempre con la perspectiva de decirnos que en esto de la literatura y de la narrativa de terror en particular no hay recetas, no hay recetas porque si nos quedamos en un modelo, acabamos perdiendo al lector por repetición. Es decir, incluso las grandes cosas que hicieron los maestros del siglo XIX, sea Poe, sea Stevenson, o los del siglo XX, Lovecraft, Matthewson, Stephen King, etcétera, no podemos decir esto hay que hacerlo así, esto va a funcionar siempre así, porque la verdad es que no hay una única receta. Sin embargo, sí que hay algunas pistas que podemos seguir y que podemos tener en cuenta para analizar las obras que nos han tocado, ver si se cumplen en ellas y luego decirnos que tal vez nos sirvan tanto como lectores como en tanto que escritores. Vale, entonces vamos allá, vamos a atacar el tema este de la erótica del miedo. Y voy a empezar citando a mi madre, que es una cosa así como muy inadecuada cuando se habla de un tema así. Pero ella decía, y creo que tiene bastante razón, que bueno, que como un culo es un culo, si se deja visto directo la desnudez, pierde toda la gracia. Que mucha parte del erotismo reside precisamente en lo que no se ve, en lo que se entrevé. De ahí toda esta fascinación que hay con la ropa que insinúa, con la ropa que deja ver, pero que tapa un poco, etcétera. Pues yo creo que esta es una primera lección que podemos marcarnos directamente con el tema de la erótica del miedo, la erótica del terror. Cuando decimos las cosas literalmente, tienen un impacto mucho menor del que tienen cuando las dejamos entrever. Y esto va en las dos vertientes. La primera, la más evidente, es cuando decimos, yo qué sé, fulanito entró en la habitación y se murió de miedo. Bueno, pues vale, entendemos la idea, el concepto se ha pasado, pero si pretendemos que el lector participe de ese terror no va a funcionar así. Es mejor contar cómo fulanito abre la puerta, cómo reacciona frente a lo que ve, cómo, yo qué sé, su respiración cambia, cómo no puede evitar mirar hacia atrás, cómo, yo qué sé, habla y en el propio diálogo ponemos palabras entrecortadas, ponemos una llamada de auxilio, cualquier cosa. Todo va a funcionar mejor si el lector entrevé el terror, que si no, si le decimos el terror estaba allí. Y del mismo modo, funciona con la propia mecánica del terror en sí. Es decir, si describimos crudamente qué es lo que da miedo, estamos privando a la imaginación del lector de terminar de construir ese horror al que quiere enfrentarse. En esto, Lovecraft era un auténtico genio. Se suele decir que sus descripciones son vagas, son tentaculares y amorfas, como los monstruos que inventó. Tienen unos conceptos muy claros, hay unos conceptos de hibridación, hay unos conceptos de imposibilidad, etcétera, que resultan muy perturbantes, pero no, no pone el acento en eso. El acento lo pone precisamente en dejar que el lector entrevea lo que hay ahí de aterrador, ¿no? Eh, Decir, yo que sé, que un vagabundo dimensional mide 1,87 y tiene las zarpas de tal longitud y es muy aterrador, pues no da mucho miedo. Sin embargo, cuando describes lo que vislumbra un personaje que no tiene muy claro lo que está viendo, no sabía si era una presencia animal o vegetal, era un híbrido impío entre... Y ya le estás dando otra movida, le estás dejando la puerta abierta precisamente a entrever ese horror. Ese horror que, si es totalmente directo, como la desnudez, pues pierde parte de su gracia. Dentro de la erótica del miedo hay que tener muy en cuenta esto, que no quiere decir que en un momento dado para llamar la atención de un lector o para utilizar un elemento sorpresa, pues plantas el plano directo, esa desnudez completa del horror y puede funcionar también. Es una reflexión más bien sobre cómo
distribuirlo, cómo suministrarlo al lector. Y de ahí pasamos al segundo punto, que es un segundo punto muy clave y es muy importante, y es la necesidad de espacio. Dentro de la erótica del miedo se busca una complicidad con el lector. El eros es la atracción y el terror, por definición, es lo que nos repele, es lo que nos genera miedo, es lo que hace que nuestros instintos básicos busquen una distancia, una zona de protección, una zona de seguridad. Entonces hay una contradicción de términos que podemos romper de dos formas. La una es a lo bestia, esto funciona muy bien en los microrrelatos, va con la sorpresa, va con el estupor. Y aquí hay un tema que es muy complejo también. Yo admiro mucho a escritores de microrrelatos como Alfredo Álamo o Santiago Ximeno, que son capaces de en muy poquito espacio ser muy precisos con lo que dicen y ser capaces de generarte el escalofrío. Porque muchas veces el microrrelato se presta más al giro humorístico, al giro sorprendente, quizás porque comparte la estructura un poco con el chiste en el sentido de que tienes una información muy corta para entrar a trapo y va a haber un requiebro que le dé un nuevo sentido al microrrelato que estás leyendo. Que no tiene por qué ser necesariamente así tampoco, no entremos en absolutos. También puede ser que directamente el microrrelato muy implacablemente te lleve hasta un horror. Pero bueno, en cualquier caso es un tema muy difícil de medir y en general la erótica del miedo va a requerir que dentro del espacio disponible, porque podemos encontrarnos en una novela, podemos encontrarnos en un relato, en un microrrelato, o incluso en una poesía, vamos a tener espacios distintos y va a haber que medir ese ritmo para que el lector poco a poco vaya entrando en la dinámica que le hace ir un poquito más allá. Para mí, que me crié con historias de terror contadas a medianoche en el pueblo, en la calle, eh, es un factor que siempre intento tener mucho en mente. Tú no puedes llegar y contarle una historia de miedo a un niño entrando directamente a lo básico, porque en general tienes a un niño o a un adulto también. Si no entras poco a poco, si no te vas ganando su confianza, vas picando su curiosidad para que quiera ir avanzando dentro de la historia y sienta ese impulso de querer abrir la puerta inquietante del final, vas a terminar perdiéndolo como lector o como oyente. Entonces, en este sentido, creo que uno de los elementos claves con la erótica del miedo es precisamente distribuir y medir bien ese ritmo, esa velocidad. Si vamos demasiado lentos, es muy posible que nuestro lector acabe perdiendo el interés, acabe divagando con otras cosas y al final hemos perdido su atención y no vamos a conseguir arrancar esa chispa mágica que necesitamos. Bien al contrario, hay que ir suministrando la información y hay que llevarlo a un crescendo, hay que ir captando cada vez más, aumentando la tensión hasta que llega el momento en el que vamos a lanzarle toda la carnaza necesaria. Evidentemente se puede dar la vuelta a esto, ¿eh? Podemos empezar con toda la carnaza y después redistribuir el eco que va a generar ese primer terror a lo largo de la narrativa. Es una reflexión general. Lo que quiero decir es que si no tenemos en cuenta esta medición de los tiempos, es muy posible que la experiencia del lector quede desequilibrada. Que puede ser un objetivo también. Podemos buscar una obra incluso larga, una novela larga, en la que todo el rato vaya a haber horror superponiéndose al horror. Pero aquí corremos un riesgo. Sergio Mas lo analizaba muy bien en Recepto, en una novela, ahora no recuerdo el título, el que decía que el problema de la novela no era que no fuera interesante en sí, todos los apartados eran interesantes, el problema es que la tensión argumental aumentaba y seguía aumentando continuamente y había un momento en el que como lector estás totalmente saturado. En general la narrativa va a necesitar momentos de subir más o menos rápido, momentos en los que se estabiliza, momentos en los que baja la tensión, momentos en los que vuelve a subir, porque el ser humano se satura con las emociones. Es por eso también que dentro de la narrativa de terror, sobre todo en la fílmica, encontramos momentos en los que hay una pequeña válvula de escape para que el lector o el espectador se reacomode y pueda volver a tomar aire y volver a tomar impulso para continuar la narrativa. Ahora, ya perdonaréis, me viene como ejemplo uno cinematográfico, porque hace poco volví a ver Aliens, la segunda, con mis chicos,
Y está esa magnífica escena en la que tenemos el detector de movimiento, ¿no? Microcambios en la densidad del aire que decían en la primera película. Y está Drake avanzando con la ametralladora gigantesca, con Higgs detrás, que va mirando el detector. Y tenemos ese aumento de la tensión. Ya sabemos que hay carnaza, sabemos que hay un alien, hemos visto el gore por ahí. Y tenemos la tensión que aumenta con esa especie de diapasón que es el medidor, el detector de movimiento. Pa, 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 pa. Y está ese vacío de música, ese vacío de conversaciones en el que los marines avanzan por el laboratorio y la tensión sube y sube y sube. Y en un momento dado hay una escena que es un poco bufa en la que Gorman hace caer una bombona como una pequeña bombona de oxígeno que hay en una mesa y hace ruido, ¿no? Y por un lado sirve para mostrar cómo Gorman es inexperto frente a los marinos curtidos, pero no nos engañemos, está dirigida al espectador. No es solo para darle información, es también para abrir un poco esa válvula de escape. Porque claro, nosotros ya sabemos todo lo horrible que ha pasado en la primera, han hecho el descenso con la nave, han entrado en los túneles, han encontrado ya los aliens en los cilindros estos Lovecraftianos en los que analizas tus alienígenas, y la tensión sube, sube y sube, y en un momento dado es como, uff, una pequeña bajadita, respirad un momento porque nos queda aún una hora de película y esto va a tener que seguir subiendo. Entonces tiene que haber como un cierto equilibrio. Pues la erótica del miedo, la erótica del terror tiene un poco que ver con esto. Eh, Tienes que ir alternando y tienes que ir acompasándote al lector. ¿Cuál es la problemática aquí? Que a diferencia de otras eróticas no tienes a la persona delante. Es decir, no puedes ver las reacciones, no te puedes amoldar a ella más que como un concepto. Y de esto hablamos también en el Polidori. La diferencia entre un lector curtido y un lector nuevo va a ser enorme. Entonces no vas a poder manejarlo con los mismos recursos, excepto si eres un genio. Segundo elemento, pues medir los tiempos, medir el ritmo. Y ya para terminar, el tema de la intensidad. Del mismo modo que podemos saturar otras sensaciones, si queréis hacer la prueba, os ponéis a acariciar tranquilamente vuestro brazo y en un momento dado ese placer que recibimos de la propia caricia va a convertirse en nada o incluso en una auténtica molestia. Es así. Las sensaciones saturan. Las sensaciones son una suerte de información que vamos recibiendo, puede ser táctil, puede ser intelectual, puede ser visual, y en un momento dado, si saturamos ese nivel, nuestra erótica del miedo se verá al traste. Nuestra seducción del lector no va a funcionar no por falta de material, no por falta de tema, sino precisamente por exceso de... Esto, claro, volvemos al tema del lector, volvemos al tema del espectador, volvemos al tema del receptor. En función de qué tipo de lector, espectador, receptor tengamos, la saturación va a funcionar antes o después. En eso también juega la elección del propio lector. Quiero decir, yo si pillo una novela de zombies, yo espero zombies. Quiero una cierta saturación, quiero una cierta continuidad en el horror. El survival horror va de eso. Battle Royale, lo leí no hace demasiados años, y ahí es continuo. Quiero decir, va a haber uno sobre otro y sobre otro, y va a haber ahí todo lo que quieras, pero es una lección. El otro día me terminé el fantasma de la mansión Weir, y ahí por el contrario, es una novela decimonónica y yo esperaba una cosa dosificada. Es decir, como lector no me sentí desilusionado por la ración de horror que se me dio y los momentos en los que se me dio. En este sentido, insisto, no hay recetas, pero sí que son tres factores a tener en cuenta, sobre todo cuando decidamos crear nuestra obra. Eh, Luego tenemos la libertad creativa que decidamos, pero lo que sí que sería lástima es que nuestro texto no funcionara porque no hemos tenido en cuenta estos factores. Así que, primera aproximación a la erótica del terror, eh, dosificar el miedo que damos, atención al tempo y dejar ver más que mostrar. Creo que son tres buenos puntos de partida ya para tenerlos en cuenta. Espero que os animéis a dejar vuestras propias reflexiones, comentarios y trucos en los comentarios. Son muy enriquecedores.
Francamente estoy muy contento al respecto. De momento no somos muchos los que seguimos el videoblog, pero sí que estáis haciendo aportaciones muy enriquecedoras. Así que esto va a ser una bomba de relojería a largo plazo. Estoy seguro de que muchísima gente disfrutará con esto a largo término. Así que no dudéis en hacer vuestras aportaciones. Yo me despido. Mañana voy a tener que preparar mi material bomberil. Me voy toda la semana que viene de formación antiincendio. Me han dicho que es de las más agotadoras que hacemos. Así que lo siento, va a haber un eclipse aquí. Entre mañana igual puedo dar un poquito de señales de vida. De entre el lunes y el jueves igual a la última hora doy un poco de mí, pero no seáis muy optimistas. Aquí que seguramente nos volvemos a ver con el videoblog del viernes que viene. Me he propuesto son sacar un poquito a mis compañeros bomberos qué tipos de terrores triunfan en Francia. A ver si me monto un videoblog raro para entonces. Hasta entonces me despido. Muchas gracias por estar ahí. Seguimos en contacto. Hasta luego.